Entonces yo estudié una carrera, ya había estudiado, miren, si ustedes se ponen a darse cuenta, uno estudia 5 años en la primaria, 5 años en la secundaria, 5 años en el bachillerato, 5 años en la universidad y después uno se gasta unos 3 haciendo posgrados. O sea, estamos hablando de 23 años y yo en la última etapa, en esa que les muestro del posgrado, estaba empezando un doctorado que demoraba 5. O sea, iba para 28. Qué ternura, ¿verdad? 28 años estudiando y no me había dado cuenta de una cosa, que yo había sido preparado para trabajar en la era industrial. Que yo había sido preparado para trabajar en la era industrial y que había un problema terrible y era que la era industrial se había empezado a acabar desde 1959. Y yo, en 1991, ingresaba a estudiar mi primera carrera. Hello. O sea, eso sí es estar uno muy despistado en la vida. Es estar uno muy despistado en la vida. Todo el enfoque familiar, todo el enfoque profesional me llevó a estudiar para trabajar, ¿dónde? En la era industrial. Yo no sabía que la era industrial se había empezado a acabar desde 1959 y hay una parte de una obra espectacular de un hombre que vive aquí en los Estados Unidos que dice el mundo, eso me impactó cuando leí eso. Dice, el mundo ya ha asimilado la idea de que de que acabó la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información. Dice, los negocios como General Motors y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial. Dice, las franquicias como McDonald's y esas franquicias famosas son la frontera entre la era industrial y la era de la información. Y eso me impactó, y eso a mí me impactó. Y claro, eso te da elementos para pensar, ¿cómo así que la era industrial no existe? ¿Cómo así que la era industrial ya se acabó? Y uno de los grandes errores que cometemos todos los seres humanos es hacer lo que hace la montonera. Todos los grandes errores en todas las etapas de la evolución humana se cometen porque el ser humano es un poco rebañista. O sea, nos gusta estar donde están todas las ovejas. O sea, nos gusta estar donde están todas las ovejas. Claro, el gran problema es que la era agrícola duró 10.000 años. La era agrícola duró 10.000 años. 10.000 años duró la era agrícola. ¿Mucho? Bastante. ¿Cuánto duró la era industrial? Menos de 300 años. Quizá la gente creía que la era industrial iba a durar 10.000 años. No, duró menos de 300 años y sucumbió. Y entonces eso a mí me impresionó. Si la era agrícola había durado 10.000 años, la era industrial en la cual yo estaba preparado para trabajar ya se había acabado, se estaba terminando de acabar y yo estaba haciendo un doctorado para trabajar en ella. Muchos de nuestros abuelos, de nuestros padres, nacieron dentro de la era información, de la era industrial, y alcanzaron a morirse. ¿Qué era lo importante en la era industrial? Jubilarse. La gente entraba a una gran empresa, ¿a qué? A jubilarse. Ellos se sentían jubilados desde que entraban. Uno se moría en vida desde que entraba a la empresa. Porque cuando la era industrial estaba en su furor, ¿qué era lo que mantenía a la gente con ganas de estar allá? Que se podían jubilar. Que había estabilidad, ¿se acuerdan? Que había estabilidad, que habían buenas prestaciones sociales, que la gente tenía cierta dignidad. Y entonces los hijos podían ir a buenos colegios y ellos podían tener buenas casas y buenos carros. Y por eso ustedes recuerdan que muchos de nuestros padres que trabajaron en empresas de la era industrial, de aquella era que se acabó, muchos de esa gente amaba a esas empresas.
Entonces ellos tenían el botón de la empresa, en la casa había la toalla de la empresa, ¿se acuerdan? Goodyear en la toalla, ¿verdad? General Motors en la toalla. La gente tenía el vaso de tomar el café, el chocolate de la empresa marcado, ¿se acuerdan? La gente tenía hasta medias con la marca de la empresa, calzoncillos con la marca de la empresa, o sea, tenían identidad con la empresa porque la empresa les permitía, tenían la bacenilla de la empresa, tenían montones de elementos que les permitía a la gente sentirse orgullosa de lo que hacían. Pregunta, ¿es posible hoy esperar jubilarse en una empresa? No, y mire que responden en coro. No, radicalmente no. ¿Por qué? Porque la era industrial ya se acabó. Si ustedes quieren que les cuente una cosa, mire a dónde llevan la masa del pueblo desinformado. Si usted escucha hablar a cualquier político en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, le van a decir a la masa desinformada que el empleo se está recuperando. ¡Qué lindos! Porque la masa de allá afuera lo único que hace es ver televisión. Y ellos necesitan mantener a esa gente un poquitico contenta, con un poquitico de esperanza, porque qué tal que les digan, no, esto se acabó. Esto se fregó del todo y ustedes tienen que ponerse las pilas. Entonces le muestran a la gente estadísticas donde le dicen el empleo se está recuperando. Mira, estaba el empleo, el desempleo era del 20 o del 25 y ahora estamos en el 24.85. Dice, hemos bajado medio punto y esto va bien, se va recuperando. Toda la teoría, todo lo que sale en este momento de gente seria que analiza el cambio de era, dicen el empleo es un asunto del pasado. El empleo es un asunto del pasado porque el empleo fue la evolución de la esclavitud. El empleo fue el estadio donde llegó la esclavitud una vez y acabó en la era agrícola. Entonces apareció el empleo. El empleo, ¿han visto cómo se le parece a la esclavitud? Es increíblemente parecida. El jefe es el dueño del tiempo tuyo. Y hace 5 años del mío. Imagínate. El jefe es el dueño del tiempo tuyo. El jefe es el que dice cuando tú sales a vacaciones o cuando tú no sales. El jefe es el que te dictamina todo lo que tú puedes o lo que tú no puedes hacer y tú tienes que pasar mucho más tiempo, la gente allá afuera tiene que pasar mucho más tiempo con el jefe que con su familia. ¿Cómo uno explica eso? ¿Por qué la era industrial no se sostuvo? Por montones de factores como eso, porque degeneró la vida en familia, degeneró la vida personal y esclavizó otra vez a la gente. ¿Ustedes conocen gente allá afuera que tiene que trabajar duro para poder solamente sobrevivir? ¿O no conocen? Solo para poder sobrevivir, señores. Cuando el empleo se acaba la segunda era donde evoluciona la esclavitud. Miren lo interesante, lo único que el empleo cambió frente a la esclavitud es que a uno como empleado no le pegan. Es lo único. ¿Y por qué no le pegan? ¿Por qué no le pegan? Porque cuando los grandes empresarios que hubo en Inglaterra, en toda la Inglaterra que se desarrolló después de la máquina de vapor de Watson y cuando iniciaron las grandes empresas, a la gente le pegaban y le pagaban tan poquito, pero tan poquito, que la gente se moría de hambre en las calles de Roma, en las calles de Londres, de Florencia y de Milán. Se morían de hambre comidos por las ratas. Y los trabajadores se rebelaron y quemaron las fábricas. El ser humano, cuando le tocan una parte que es la dignidad,
Pero hay algunos grupos humanos que cuando le tocan la dignidad, a esa gente le habían tocado la dignidad en lo más profundo, porque había muchos compañeros que perdían la vida, se rebelaron y apareció la primera gran revolución del trabajo y quemaron las fábricas completamente, las arruinaron. Y entonces el Estado incipiente les dijo, ok, vamos a legislar, hay que controlarlo. Señores empresarios, ustedes pueden contratar a la gente, pero hay unas leyes que los van a controlar. Mínimo, les tienen que pagar el salario mínimo. Número 1. Por eso existe el salario mínimo, si no nos pagaban lo que les diera la gana. Si no, la gente diría, no, harta gracia que le dé la comida, ridículo. ¿Sí me entiende? O sea, la gente, la ley le dijo, mínimo le tienen que pagar el salario mínimo. Número 2, no les pueden pegar. Porque si les pegan, incurren en la violación de la ley penal. Por eso es que a uno no le pegan. No le pegan físicamente, pero le pegan psicológicamente a la gente. María, si tú no rindes, hay 50,000 personas de México que quieren pasar la frontera. Y sigue igual, o sea, la pelea fue peor porque entonces no fue físico, fue psicológico. ¿Cómo tú controlas la violencia psicológica? ¿Quién la tipifica? ¿Quién la penaliza? ¿Quién controla eso? Es impresionante, impresionante lo que está pasando en el mundo laboral. Yo voy mucho a Chile, el año pasado fui unas 5 veces a Chile y di una conferencia en una universidad prestigiosa allí de Santiago, a estudiantes de la Facultad de Economía con sus profesores, hablando de esta crisis, de la crisis que el mundo de Occidente va a vivir por el acabose de la era industrial. Y yo les decía, y miren, ¿cuántos estudiantes aquí en Santiago de Chile están estudiando para trabajar en la era industrial? ¡Qué catástrofe! Por eso esos muchachos salen de la universidad con un título y van donde el papá y le dicen, papá, no hay nada. ¿Qué va a haber? Y el papá está más despistado que el hijo. Porque ninguno de los dos sabe qué fue lo que pasó. Ninguno de los dos sabe qué fue lo que pasó. Y hay una cosa elemental que me impresionaba y que me daba cuenta que pasaba ahí en ese mercado de Chile. Y mire lo increíble. En Chile, el gobierno aprobó una ley democrática que permite contratar a la gente con 0 prestaciones sociales. Con 0 prestaciones sociales. Ese es el futuro que les espera a la gente que no se educa como empresario y a la gente que está esperando que la contraten y que la sigan explotando las empresas. Esas personas van a salir educadas a un mundo donde van a tener una calidad de vida increíblemente mala. En Colombia están contratando muchachos muy jóvenes, brillantes de prestigiosas universidades por $500. $500. Y cuando eso, le dicen al muchacho que es para que coja experiencia. Y cuando ya tienen unos 10 años, entonces ellos dicen, oh, si ya no corre igual, ya no es lo mismo, ya se está poniendo como canción, reemplacémoslo por 2 de 20. Reemplacémoslo por 2, cuando ya la persona está cumpliendo 40 años, entonces lo reemplazan por 2 de 20. Y la persona sale allá desinformada, desmotivada, completamente desahuciada por el mundo laboral, a echarle la culpa al gobierno, a echarle la culpa a los demás y a quejarse, y a quejarse, y a quejarse, y a quejarse. Carencia de información. Mire, en todo lo que nos ha metido el mundo laboral, la era industrial nos metió en un jueguito increíblemente espectacular. La era industrial nos metió en este jueguito y es que nosotros, fíjense, por eso les digo que no, mire, la gente en general hace este juego allá afuera. La gente va y estudia. Normalmente el papá paga el estudio. ¿De quién es el colegio donde el muchacho estudia?
¿De un rico o de un pobre? Normalmente de un rico. Casi los pobres no tienen colegio, mire qué cosa tan rara. De verdad, es bien raro, pero ese colegio es de un rico. ¿Quién trabaja para pagar ese colegio? El papá trabaja en un puesto, hace lo que haya que hacer para pagar ese colegio. Okay. El muchacho estudia y cuando se va para la universidad, normalmente el muchacho saca un crédito. Aquí también se da igual, le dan un crédito para que estudien y el muchacho se va con un crédito a la universidad. Cuando ese muchacho sale de la universidad, sale con la primera cruz. Una deuda. Lo han educado para que se endeude. Y él ya sale con la primera gran deuda. O sale el muchacho o sale el papá. Pero nadie se vuela de esa deuda. ¿Ok? El muchacho va a una empresa y imagínense solamente con ustedes, no lo tomen solo por la universidad, porque a partir de aquí es el jueguito igual para todos. Sea que haya ido a la universidad o sea que no, el jueguito es igual porque lo diseñaron democrático, o sea, para que todo el mundo caiga ahí en ese jueguito. ¿En qué consiste? El muchacho va allá a la empresa y lo contratan. ¿El dueño de la empresa es un rico o un pobre? Normalmente es un rico o es alguien que tiene más ingresos que el que quiere trabajar, porque si no tuviera más ingresos que el que quiere trabajar, pues el otro no iría a trabajar allá. O sea, uno va a trabajar, adivine por qué. Porque ama el trabajo. Porque lo ama. Yo les propongo, si ustedes les dicen mañana que a partir de mañana, así vayan a trabajar, les van a suspender el pago por un año, ustedes seguirían yendo así felices. ¡Oh, yo trabajo en AT&T! Así, ¿no? ¿Irían? Uno va a trabajar porque tiene que vivir. Lo que pasa es que la gente, a uno lo educa para que yo amo el trabajo. O sea, sí, hay gente que le gusta lo que hace y no todo el mundo lo hace por dinero, pero la gran mayoría de gente le tiene que ir a trabajar porque no tiene dinero. Y entonces miren lo que pasa, el muchacho va a una universidad, sale con una deuda y va y se emplea a una empresa, la empresa del rico, y el rico se asegura que le pague lo suficientemente poco para que él nunca se vuelva rico. Y el muchacho no sabe cómo es el juego de la economía. Entonces el muchacho se va para la casa y cuando llega a la casa, como él ya tiene sueldo, él dice, estoy como aburrido aquí en la casa. Entonces él va a un centro comercial y en el centro comercial lo primero que ve es un plasma. Y él dice, no, pues yo no lo voy a comprar a contado, yo lo voy a comprar a crédito. ¿Quién le vende el plasma? Un rico. Y entonces él se sienta cada que sale del trabajo, ya ahora va a trabajar todo el día y se sienta a ver el plasma. Y en el plasma le dicen todo lo que tiene que hacer y comprar. ¿Qué hace el muchacho? Va y compra lo que le dicen en el plasma. ¿Dónde va a comprar? Al almacén de un rico. Y él no se da cuenta, él va y compra al almacén de un rico y normalmente cuando él compra, él se da cuenta de un detalle, no le alcanza la plata. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Alguien ya se dio cuenta de ese detalle? Que uno trabaja y no le alcanza la plata. Y uno no entiende qué es lo que pasa. Bien, como uno no entiende qué es lo que pasa, uno vuelve y pide explicación al plasma. Y uno se sienta y uno le dice, y entonces uno dice, si no me alcanza la plata, entonces sale y le dice el plasma, tranquilo, si no le alcanza la plata, hay American Express, hay Visa, hay Mastercard. ¿De quiénes son esas cosas? De otro rico. Y el muchacho dice, ok, qué interesante, qué país tan chévere este. Pase esa tarjeta para acá. Y se va y con eso soluciona su problema. Sigue comprando. Y vuelve, trabaja y ve televisión y ahora la plata que le dan, pues la reparte para pagar la tarjeta, que es donde compra el mercado, donde compra cosas para estar bien. Pero también esa persona tiene que vivir y normalmente ya no vive donde los papás, sino que vive en una casa. ¿Esa casa él la ha podido comprar? No, es alquilada. ¿De quién es?
de un rico. Entonces, mire, ya le paga la universidad la deuda en que lo metió, ya le paga la visa al rico y ahora le paga la casa que es donde tiene que vivir. Pero como él sigue viendo el plasma, le dice, usted tiene que tener una casa propia. Sus hijos acaban de nacer y usted tiene que tener una casa propia. Televisor, pero no tengo plata. Y el televisor le dice, tranquilo, se la fiamos. Se la fiamos, pequeñas cuotas. Se la fiamos a 30 años. 30 tiernos años. Y el muchacho dice, oye, qué país tan increíble. 30 años y el muchacho ya tiene casa y entonces empieza a trabajar y sigue pagando ahora los intereses de la casa. El muchacho está llegando a los 30 años y tiene 30 años para pagar la casa. ¿Alguna vez te has sentido así? No con el tema de la próstata, pero sí con el tema... Ok, ¿qué es lo que pasa? Que la gran mayoría de la gente allá afuera es analfabeta financiera. Y ese es el juego de la economía. Entre más analfabetas financieros haya, hay más ricos de esa naturaleza. Porque el juego de ese tipo de riqueza es que haya analfabetas financieros. Este país donde ustedes viven, adivinen con qué lo levantaron, adivinen con qué lo sostienen, con una técnica que se llama endeudar a la gente. Si no endeudan a la gente, no hay Estados Unidos de América. Si no hay esclavitud, no hay Estados Unidos de América, porque el modelo está hecho para enseñarle al niño desde que sale del vientre de su madre, pues del de la de él, obviamente, está hecho para enseñarle a ese niño que él tiene que endeudarse por su país. Él tiene que endeudarse. Por eso toda la publicidad está dirigida a que la gente se endeude. ¿Conocen gente endeudada aquí? ¿Han visto que toda la cultura ronda en torno a la deuda? Señores, si uno no entiende ese juego, a uno se le va la vida sin entenderlo y uno nunca puede hacer algo que valga la pena.